Buenas noches, apreciada familia de esta maravillosa iglesia Redimidos. Es un Buenas gusto noches, para mí hermano. poder estar con cada uno de ustedes recibiendo las preciosas horas del santo día de reposo. Cuánta misericordia tiene el Señor para con cada uno de nosotros, que pensó en ese encuentro maravilloso que es el día sábado, el día del Señor. Antes de comenzar, les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos. Qué privilegio, Señor, es que aún allí en la distancia nos unas para recibir tu sábado, para alabar tu santo nombre, para estar delante de tu presencia, para confraternizar como hermanos y para conocer más y más de ti a través de tu palabra, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora que abrimos de tu preciosa palabra, unge nuestros ojos con colirio y también pon un tizón encendido en nuestros labios. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a compartir por acá. ¿Me dicen por favor si están viendo mi pantalla? Sí, querido, estupendamente. ¿Sí se ve? Sí, se ve, hermano. Bueno, bueno, mis queridos hermanos, el tema que les traigo para esta noche, recepción de sábado, lo titulé Mansedumbre, mansedumbre o desaforo. ¿Qué tendrá que ver el desaforo con una virtud determinante del tiempo del fin, del pueblo del tiempo del fin, que es ciertamente la paciencia? Vamos a ver, mis queridos hermanos. A ver si yo puedo. A ver. ¿Están viendo todavía la pantalla? Que aquí no la Sí, veo sí que yo. la vemos, hermano. Ahora yo soy el que no la estoy viendo. Listo. Mansedumbre o desaforo. Como les decía, queridos hermanos, un componente fundamental del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Como el fruto del Espíritu es un todo, no es algo que son varias características, sino todas esas características que se nos nombran en Gálatas 5 22 al 24 son un todo. Entonces, como es un todo, cualesquiera de sus componentes que falle, el fruto se echa a perder. No sé cuántos tienen en sus países una fruta que se llama guayaba. Y la guayaba muchas veces se ve hermosísima, muy grande y se ve deliciosa. Sin embargo, por ahí tiene un puntico y ese puntico, por ese puntico puede haber un gusanito y haber echado a perder toda la guayabita, todo el fruto. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo que vamos a tratar hoy, apreciados hermanos, es mansedumbre, porque es una característica fundamental del fruto del Espíritu. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que por una situación cualesquiera, con el vecindario, en el trabajo o con la misma familia, nos hemos desaforado porque por situaciones ajenas muchas veces a nosotros, vamos a actuar de manera que en condiciones normales como cristianos no hubiésemos actuado? Característica fundamental. La paciencia que tiene que ver con el dominio propio es una de las características del pueblo remanente del tiempo del fin y la cual es el principio para hacernos santos y ser parte de ese pueblo. ¿Por qué decimos que es una característica fundamental y que tiene que ver con el dominio propio?
El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, cuando nos habla de la iglesia verdadera. Muchas denominaciones dicen, o mejor dicho, todas las denominaciones dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. Sin embargo, en la palabra no se nos da un nombre específico de cómo se llama la iglesia verdadera, pero sí nos dan las características. ¿Cuáles son esas características de la iglesia verdadera? Paciencia. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Luego, si estamos en ese vínculo, ¿cierto? De guardar los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, y nuestro carácter tiene el fruto del Espíritu dentro de lo cual está la paciencia, entonces ahí está la iglesia verdadera. De la mansedumbre al desaforo. Aquí vamos a empezar, hermanos, una historia. De la mansedumbre al desaforo. En la historia del Éxodo, una vez andando el tiempo, uno de los más grandes siervos del Eterno, al cual se le dio el título del hombre más manso de la tierra, fue llevado al desaforo por cuenta de las murmuraciones, por cuenta de la terquedad y por la falta de fe de ese pueblo, sobre el cual se le había encomendado la tarea de conducirlo e introducirlo en Canaán terrenal. Pero una acción momentánea de este líder, y estamos hablando de Moisés, muestra desaforo, truncó en él el poder entrar a esa tierra con ese pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que impidió que Moisés entrara a Canaán terrenal? Un momentico, queridos hermanos, un momentico de desaforo. Luego lo que vamos a estudiar es bien interesante. En la trampa del enemigo quise subtitular acá. Como les decía hace un momento, hay situaciones en la vida en las cuales, en un momento de desaforo, echamos a perder todo lo construido y nos enemistamos con quien no debemos hacerlo. La historia que encontramos en el libro de Números, capítulo 20, es un ejemplo vívido. ¿De qué es un ejemplo vívido? De cómo el que más se había esforzado. Pregunta, ¿quién era el que más se había esforzado? Era Moisés, el que se había preparado 40 años en el desierto. Recordemos que Moisés fue criado por la hija de Faraón, ¿cierto? Y estuvo 40 años en Egipto. Pero un día, viendo que maltrataban a uno de sus hermanos, fue y mató a un egipcio. Y tuvo que salir corriendo de allá y tuvo que ir al desierto, ciertamente a aprender mansedumbre. Después de esos 40 años, ciertamente cuando tenía 80, el Señor le llama para una tarea muy especial. Y ya sabemos cuál es esa tarea. Luego, ¿él cumplió con esa tarea? Ciertamente. Él era el más idóneo para entrar en Canaán terrenal y sin embargo no pudo hacerlo. Especialmente cuando andamos en los caminos de Dios, el enemigo siempre está buscando situaciones en las cuales nos puede hacer caer. Como se dice secularmente, no sé cuántos han escuchado este término, salirnos de casillas. En Colombia hay otro término un poquito, tal vez no todos lo entiendan, pero aquí decimos salirnos de los chiros, salirnos de la ropa, por una situación de desaforo. Y en esa situación damos rienda suelta a la ira o al desaforo. En dicha historia, al faltar el dominio propio, vemos que se conjugaron en un momentico, varios pecados. Vamos a ver, hermanos. Desierto como símbolo de ausencia. Les invito a que busquen en su palabra el libro de los números. Vamos a estar estudiando el capítulo 20 del 1 hasta el 12. Vamos a ver qué nos dice el libro de números, queridos hermanos. Números 21 nos dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo acampó en Cádiz.
Allí murió María y allí fue sepultada. La palabra, queridos hermanos, es un todo y no podemos dejar de lado ciertos contextos que vamos a encontrar en un siguiente capítulo o en otro libro o incluso en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y allí vemos algo que a mí me pareció muy interesante. María y Aarón habían murmurado contra Dios y contra su hermano Moisés. Y aquí nos dice en Números 21 que en ese lugar, en el desierto de Sin, murió María y allí fue sepultada. Yo no sé, hermanos, por favor no me hagan caso en esto, pero solamente yo pensé, yo no soy americano, no manejo el inglés, pero a mí en mi cabeza tenía que sin es pecado, sin es pecado. La palabra sin es pecado. Y vemos que María y Aarón habían pecado contra Jehová Dios y habían murmurado contra su hermano Moisés. Vamos a ver por qué. Pero se encontraban ¿en dónde? En el desierto. El desierto es un lugar agreste que no produce agua y paradójicamente los peregrinos que se encuentran allí atravesándolo necesitan por las altas temperaturas hidratarse para no morir en su intento de atravesar. Como ya dijimos, previo a esta historia y desde la misma salida de Egipto, el pueblo no había hecho sino murmurar contra Dios y contra sus siervos. También Aarón y María se habían quejado contra Dios y habían sentido celos contra su hermano Moisés, por cuanto éste hablaba directamente con el Eterno y ellos solamente recibían información a través de sueños. Allí María había muerto. Recordemos que en ese momento María quedó leprosa. Vamos a recordarlo, mis queridos hermanos. En el libro de Números, capítulo 12, versículos 6 al 10. Dice allí la palabra del Señor. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Nosotros sabemos, queridos hermanos, por la palabra de Dios, que la lepra también es un símbolo, y es un símbolo del pecado. ¿Cuál era el pecado de María y de Aarón? Murmurar contra Jehová Dios, porque no se comunicaba con ellos directamente como si lo hacía con Moisés, cara a cara. Con ellos se comunicaba como profetas en sueños. Reclamos. Vamos a Números 22. Dice la palabra del Señor. Como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón. Entonces vinieron los reclamos. Moisés, no hay agua. Los reclamos por la falta de agua no se hicieron esperar y el pueblo se reunió contra Moisés y contra Aarón. Números 23. Palabras ociosas. ¿Y por qué quise colocar este subtítulo de palabras ociosas? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Números 23. El pueblo contendía con Moisés diciendo, ojalá nos hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿No son ciertamente esto, queridos hermanos, palabras ociosas? Ciertamente, son palabras ociosas. ¿Por qué vamos a llamarla muerte si tenemos delante de nosotros y más como pueblo al dueño de la vida, al que los estaba también conduciendo por ese desierto? ¿Qué mostró el pueblo? El pueblo muestra la falta de fe
en la provisión del Eterno y abiertamente dicen que hubiesen preferido morir junto a sus hermanos previamente. Tremendo, ¿no, mis queridos hermanos? Siguiente. Dice aquí, el no divisar la meta. Números 24. ¿Por qué has traído la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? No, hermano, el Señor muchas veces dijo de su pueblo que era un pueblo duro de servicio. Lo sacó de Egipto con grandes milagros, con grandes prodigios. Ya previamente les había dado agua y también les había dado pan. Pero aquí volvió a suceder una situación de falta de agua y ellos dijeron, ¿para qué nos trajeron aquí a morirnos? Y también a nuestro ganado. Ese reclamo, además de mostrar falta de fe, es un insulto, no solo a Dios, sino a quien se había esforzado por conducirlos y ante su esfuerzo solo escucha reproches. Tengan en cuenta este pedacito, hermanos, para más adelante, porque eso tiene que ver con el desaforo que tuvo Moisés. Pregunta, ¿se había esforzado Moisés por conducir ese pueblo? Más que nadie. Trabajaba de manera incansable. Recordemos que en un momento su suegro Jetro tuvo que darle un consejo y era que empezara a delegar funciones, porque como decimos secularmente, él se estaba quemando solo. Y que nombrara jueces de 100, de 50, de 10, ¿cierto? Entonces, imagínense cómo se sentiría el pobre Moisés o cómo nos sentiríamos nosotros en un trabajo arduo que hemos hecho con una congregación. Y esa congregación nos diga, ¿para qué nos trajeron acá? Imagínense, hermanos, vamos a hacer vamos a imaginarnos algo que no es ni tan imaginar. Sabemos que tenemos que salir al campo. Y digamos que la mayoría no está convencido de salir al campo, pero están empezando a suceder cosas en las ciudades y hay un líder que les dice, vámonos a tal lugar. Y entonces con mucho esfuerzo se van a determinado lugar. Pero como sabemos, las cosas no son fáciles. No hay recursos, no hay mucho dinero, hay cansancio por la caminata. Y entonces esas personas a las cuales quisimos salvar de las cosas que van a suceder en las ciudades, empiecen a murmurar contra nosotros. José, ¿para qué me trajo aquí? Si yo estaba mejor allá en mi casa, en Bogotá. Allá veía novelas, allá descansaba en una poltrona, allá estaba muy bien. ¿Para qué me trajo acá? ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? Y hago este ejemplo para ver de manera mínima, hermanos, cómo se sentiría el pobre Moisés ante estos reclamos. Bueno, entonces decimos que el reclamo, además de mostrar falta de fe, es un insulto, no solamente a Dios, sino a quien se había esforzado por conducirlos y ante su esfuerzo solamente escucha reproches. Añorando el cautiverio. Vamos a ver por qué quise poner ese subtítulo, hermanos. Añorando el cautiverio. Números 25 nos dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de ganados, ni siquiera hay agua para beber. Miren qué curioso. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? Luego con esto están diciendo que estaban mejor como esclavos en Egipto. ¿Cómo se sentiría Moisés? ¿Y no era esto un insulto contra Dios? Aquí el profeso pueblo de Dios se muestra como no merecedor de la libertad que se les había concedido y de un lugar provisto por el Eterno para su sustento y felicidad e independencia como pueblo. Porque ¿qué quería el Eterno? Que fuesen independientes, que fuesen un pueblo santo, consagrado al Señor. Sin embargo, ellos dicen que estaban ciertamente mejor en Egipto
y hacen un reclamo de por qué se les hizo llegar a ese desierto, a ese lugar tan malo, según ellos mismos dicen. El llamado a los líderes. Vamos a ver por qué esto es importante. Números 26 dice así. Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación hasta la entrada del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces se les apareció la gloria de Jehová. ¿Qué fue lo que les apareció a los líderes? La gloria de Jehová. ¿A dónde fueron? A la entrada del tabernáculo. La gloria de Dios aparece a la entrada del tabernáculo de reunión, símbolo de mirar por fe siempre hacia su santuario. Los adventistas del séptimo día creeríamos que somos los únicos que estudiamos acerca del santuario. Las otras confesiones no estudian sobre el santuario, tal vez porque no lo entienden o no le atribuyen ese significado tan grande, como decía nuestro hermano Jessel en algunas predicaciones, que es el mapa, ¿cierto? El GPS, el mapa de la salvación, es ciertamente el santuario. Entonces decimos que la gloria de Dios aparece a la entrada del tabernáculo de reunión como símbolo de mirar por fe hacia su santuario. Hora de escuchar. Puse un subtítulo que parece más grande que el versículo, pero vamos a ver por qué. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿y por qué quise colocar eso, mis hermanos? Porque desde el principio el Señor ha hablado a sus criaturas. Aunque no lo tengo en el tema, ciertamente quiero hacer este paréntesis. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con su pueblo? Darnos su palabra. ¿Para qué el Señor nos da su palabra? Para que nosotros la escuchemos. Y siempre en determinadas situaciones, como cuando vamos a enfrentar algo bien complicado, o aún al levantarnos y al acostarnos, debemos escuchar, porque es hora de escuchar la palabra de Jehová. Se llega la hora de escuchar las instrucciones de parte de Dios. Aquí había una situación específica. No había agua. Otra vez, no había agua. Y el pueblo se había amotinado contra Moisés y Aarón a murmurar contra él y a decir que para qué los habían llevado, los habían hecho subir desde Egipto. Pero entonces se llega la hora de escuchar las instrucciones. Ojo con esa palabra. Instrucciones de parte de Dios que van a proveer la solución al evento. ¿Cuál era el evento? Sed por parte del pueblo. Y entonces era necesario escuchar las palabras de Dios. Muy bien. Instrucciones precisas. Muchas veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Y es que escuchar tiene un contexto más grande. Es asimilar en nuestra mente y seguramente también en nuestro corazón lo que hemos oído. No es solamente oírlo y que entre por un oído y salga por otro. No, es asimilarlo y tomarlo en cuenta y ponerlo en, en verbo, por decirlo así, hacer las cosas. Números 28, vemos la instrucción. ¿Qué dice el Eterno? Toma la vara. Y tú y Aarón, tu hermano, reunid a la congregación y hablad a la roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua. Sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado. Vemos aquí el conjunto de instrucciones. ¿Cómo eran esas instrucciones, hermanos? Eran precisas. Eran precisas. Número uno, toma la vara. Número dos, Moisés y Aarón
debían reunir a la congregación. Y número 3, debían hablar a la roca ante los ojos de la congregación. Miren que a veces leemos de corrido y no vemos cuántas cosas encontramos en un solo versículo. Y entonces dice Dios, ella, la roca, dará agua. ¿Qué más dice? Siguiente instrucción. Sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado. Luego las instrucciones eran precisas. Se dan las palabras de Dios a sus siervos y estos tenían que qué hacer con esas palabras. Tenían que referirlas al pueblo. El poder en la mano. Números 29 nos dice, hermanos, ¿qué nos dice? Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le había mandado. Entonces, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos muy bien. Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le había mandado. ¿Qué había hecho Moisés con esa vara antaño? Cuando, cuando el Señor escogió a Moisés como ese siervo y como ese líder que iba a sacar al pueblo de Israel del cautiverio allá en Egipto, el Señor le entrega una vara. Y Moisés, que pues se mostraba muy tímido, era corto de palabras, tal vez era un poco tartamudo, dice yo no, mande a otro. Y el Señor le dice que le va a presentar o le va a enviar a su hermano, hermano de sangre, a Aarón, y que él va a hablar por Moisés. Pero Moisés era el que iba a tomar la vara y tenía que echarla delante de Faraón. Y vemos cuántas cosas pasaron con esa vara. Se convirtió en serpiente, con esa vara convirtió el Nilo en... Con esa vara hizo varias cosas hasta llegar al río, hasta llegar al Mar Rojo, ¿cierto? Hasta llegar al mar. Y luego dividir las aguas del mar en dos. Luego, la vara es un símbolo del poder de Dios. Es un símbolo de su soberanía y majestad que iban a actuar en el evento. ¿En cuál evento actuó esa vara cuando ya los egipcios iban con sus caballos y sus carros y ellos estaban delante del mar ahí? En el evento de abrir el mar en dos, pasar el pueblo en seco, luego volver a cerrar el mar cuando los egipcios estaban pasando y quedar los egipcios sucumbidos. Luego la vara es un símbolo del poder de Dios, de su soberanía. Y a propósito, en paréntesis, esa soberanía y majestad de Dios fue en misericordia, misericordia para su pueblo y en castigo y destrucción para los egipcios. La misma vara hizo las dos cosas. Seguimos aquí adelante, mis queridos hermanos. Endilgándose una obra. Aquí viene lo tremendo, mis hermanos. Aquí viene lo tremendo. Números 20:10 nos dice. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y él les dijo, ¿qué les dijo? Escuchad, rebeldes, ¿sacaremos para vosotros agua de esta roca? Yo creo que este fue el error más grande de la vida de Moisés. Un error muy grande. Y ese error vino por el desaforo que tuvo en ese momento, por culpa del pueblo, ciertamente que lo tenía hasta aquí, ¿cierto? Con su terquedad y con su falta de fe. Y entonces dice algo sin pensar seguramente. ¿Qué dijo? Escuchad, rebeldes, ¿sacaremos para vosotros agua de esta roca? Dos errores comete el siervo de Dios ligados al desaforo que ellos le habían producido por cuenta de su incredulidad y por cuenta de su murmuración. Número uno, trato áspero, trato áspero. ¿Qué palabra utilizó Moisés? Rebeldes, rebeldes. Pregunta, ¿ese pueblo era rebelde? Claro que era rebelde. Se merecía decirle eso y mucho más. Sin embargo, mis queridos hermanos,
Moisés con esto se estaba poniendo en el lugar del Hijo de Dios, que era el único que podía juzgar a ese pueblo. Y aquí los está tratando Moisés de manera áspera. Una equivocación que no solo Moisés, sino muchos líderes de iglesia y ministerios independientes cometen con sus dirigidos o con su feligresía. ¿Ustedes han sido de pronto testigos de estas cosas? Ciertamente, hay muchos líderes que agreden a la feligresía. Retomo esta parte. Una equivocación que no solo Moisés, sino muchos líderes de iglesia y ministerios independientes cometen con sus dirigidos o sus feligreses. Es verdad que debemos exhortar muchas veces con poder, pero no nos corresponde colocarnos en el lugar de Dios para juzgar. Error número dos, el error más grave. Colocarse en el lugar de Dios como sustentadores. Ellos solamente eran instrumentos, pero pretendieron ser los obradores del milagro como sustento que provenía de Dios y que se hallaba en la roca. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Pretendieron ser los obradores del milagro, donde dice, sacaremos, sí, sacaremos nosotros, Moisés y Aarón, sacaremos para vosotros agua de esta roca. Pregunta, ¿eran ellos los que iban a sacar la roca? Perdón, los que iban a sacar agua, ¿o era Dios? Ciertamente era Dios. Desaforo como desconocimiento. El versículo 11 nos dice allí, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua abundante, de modo que bebieron la congregación y su ganado. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Levantó su mano y golpeó la roca con su vara. Imagínense, hermanos, que tenemos un procedimiento, alguien es un médico. Imagínense que hay un médico y ese médico aprendió en la facultad de medicina todos los pasos necesarios y vitales e imprescindibles para hacer una cirugía. Pero en un momento de desaforo, viene una persona a la cual hay que operar de afán, ¿cierto? Porque se está muriendo. Y ese médico no atiende a esas instrucciones que el decano de la facultad, que el profesor le enseñó. Y entonces empieza a tratar a ese pobre enfermo que está a punto de morir de manera violenta y rasga su piel de manera violenta. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Levantó su mano y golpeó la roca. El Señor le había dicho que golpeara la roca. Vamos a ver las instrucciones. Toma la vara y tú y Aarón, tu hermano, reunid a la congregación y golpeada la roca. Ah, no, 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 no dice golpeada. Dice hablad a la roca ante los ojos de ellos. Hablad a la roca ante los ojos de ellos. ¿Hicieron así? No hicieron así. Predicando con violencia. Moisés no hace conforme a la instrucción del Altísimo. Sin embargo, el Altísimo de todas maneras obra en favor del pueblo, derramando agua para su sustento. Pero ¿qué más le había dicho el Señor? Ella dará agua, sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado. ¿Qué tenía que hacer Moisés en referencia a ese milagro de sacar agua de la roca? Tenía que vindicar su nombre porque también habían murmurado contra él, o tenía que vindicar el nombre de Dios a través de la roca, símbolo de su hijo que le iba a proveer agua. Tenía que vindicar el nombre de Dios, porque ese pueblo no había hecho sino murmurar contra Dios.
Vamos a esto que es importante. Números 20:12. Coloqué como subtítulo, no se santificó su nombre. Números 20:12 dice allí. Luego Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso vosotros no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cuál fue la reacción del Señor ante no haber cumplido por parte de Moisés y Aarón sus instrucciones? Ciertamente el Señor se airó contra Moisés y Aarón, porque no cumplieron sus instrucciones. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué quise colocar esto allí que aparentemente no está ahí? Porque el nombre de Dios es santo. Pregunta, cuando se golpeó la roca, habiéndosele dicho que tenía que hablarle, ¿de quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? Ciertamente estaba hablando de Cristo en naturaleza, ya no humana como la primera vez, sino en naturaleza divina. Y vamos a ver por qué. El nombre de Dios que se encuentra en su Hijo es santo, pero ellos lo golpearon, por lo cual, al dirigirse a Él, se debe hacer, ¿cómo se debe hacer, hermanos? Se debe hacer en la forma adecuada. Y los líderes deben dar ejemplo al pueblo y a la congregación de cómo dirigirse a su sustentador. ¿Por qué quisimos colocar eso allí? Muchas veces cuando se dice que se toma el nombre de Dios en vano, pues se lo invoca para cualquier cosa o se lo invoca para, como en este caso, Señor, tienes que oírme, es que tienes que oírme. Y entonces le estamos pegando a la boca cuando en este momento ya tenemos que hablarle. Luego esto es muy importante para nosotros hoy, ciertamente, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Altísimo, obra en nosotros como el Espíritu. Y Él quiere hablarnos y quiere que le hablemos. Una necesidad. Entonces, después de esto, surgió una necesidad. Cambiar de líderes. Por esta acción, Dios decide cambiar de líderes con los cuales introducir a su pueblo en Canaán. Ya sabemos que el Señor después de esto eligió a Josué. El líder que se ensoberbece y se atribuye los triunfos a sí mismo, desconociendo a quién verdaderamente le pertenece la obra, es rechazado por Dios por cuanto se ha atribuido a sí mismo el honor y los méritos que solo le corresponden al Altísimo. En esta historia, como en ese momento de desaforo que sufrió el buen siervo de Dios, se nos muestra algo más de fondo, tocante a la naturaleza divina del Hijo de Dios. No hace mucho nuestro hermano Jesse también tuvo un tema muy bonito acerca de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Cada momento, una instrucción. Cada momento, mis queridos hermanos, una instrucción. Recién habían llegado al desierto y también ante las quejas del pueblo, el pueblo, se encontraron en Refidim y allí el pueblo altercó por falta de agua. No habían llegado todavía al monte Sinaí y el pueblo altercó por falta de agua. Vamos a ver qué dice el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 4 al 7. Vamos a ver esta historia. Vamos a ver en qué se parece y en qué se diferencia de la otra, donde había que hablarle a Doc. Dice la palabra del Señor. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedreará. Pobre Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río
y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y le hablarás a la peña. Ah, no, 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 no. Ahí no dice le hablarás. Dice, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos e Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren, hermanos queridos, lo que más detesta el enemigo de Dios es que Dios tiene un hijo y que es un hijo literal, un hijo literal. Cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra, tomó la naturaleza humana, dice, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Hizo muchos milagros, expulsó demonios, levantó enfermos, dio la vista a los ciegos, oído a los sordos, muchas cosas hizo el Señor. Levantó de los muertos incluso. Sin embargo, su pueblo no le conoció. ¿Qué dice aquí? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Preguntó el pueblo. ¿Quién era el que estaba con ellos? Era Cristo. Y en ese momento había que pegarle a la roca, que golpear a la roca. ¿Por qué en este momento había que golpearle a la roca y en el otro momento había que hablarle? Porque este primer momento es el símbolo del sacrificio del Hijo de Dios que tomó la naturaleza humana y se hizo pecado por nosotros sin haber cometido pecado. Morir en la cruz del Calvario. En la primera situación como en la segunda, y aunque generalmente pasa desapercibido, el hecho de golpear o hablar a la peña, de acuerdo a las instrucciones de Dios, se encuentra en referencia a las dos naturalezas del Hijo de Dios. Y vamos a ver por qué, mis hermanos. Ya ahorita vemos por qué. Humano maltratado, divino, exaltado. Golpear la peña sería un símbolo de que Cristo en naturaleza humana sería maltratado, vituperado, humillado, y todo lo haría en favor de los pecadores para proveerles agua que saltase para vida eterna, ciertamente la cruz del Calvario. Hablar a la peña es un símbolo de pedir el Espíritu Santo de Dios, a saber, Cristo en naturaleza divina, quien terminaría de introducir a su pueblo en esa Canaán prometida, la venida del Consolador, como lo vemos en Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo como el Espíritu. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 12, versículo 32. Y esto es que lo que nuestra iglesia, la iglesia trinitaria, saca de contexto. ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué lo saca de contexto? Porque no lo entiende. Y cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Esto es un símbolo de pegarle a la boca, pegarle a la boca. Cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Esto era un símbolo de hablarle a la roca y no pegarle. Dice, ni en este mundo ni en el venidero. Golpear a la roca cuando el Señor había dicho que se le hablase, nos muestra que no se puede contender con el Hijo de Dios, quien en su naturaleza divina obra para proveer en nosotros el fruto de su propio espíritu, el cual nos hará idóneos para Canaán. Tentando al espíritu del Señor. Cuando Moisés golpeó la roca en ese momento de desaforo, estamos hablando de mansedumbre o desaforo, y aquí el hombre más manso de la tierra en un momentico se desaforó. En ese momento, ¿qué pasó? Sacó a Cristo de su corazón,
para erigirse a sí mismo como el líder y sustentador del pueblo, olvidándose que solo era un instrumento para llevar a cabo la voluntad de Dios hacia ese pueblo. Desconocer quién es el verdadero Espíritu Santo nos puede traer consecuencias graves al punto de no entrar en la tierra prometida. Rescate a pesar de. Gracias al amor de Dios, el buen Moisés, aunque murió y no pudo entrar en Canaán terrenal, tan solo la vio de lejos. Miguel luchó por su cuerpo y se lo arrebató a Satanás. Para los que hoy golpean la roca, cuando debemos hablarle, pueden haber emprendido un viaje sin retorno a la destrucción y la muerte eterna. Judas 1:9, la palabra del Señor nos dice allí, porque cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Y aquí quise hacer ese paréntesis porque aunque vemos que Moisés, ese buen Moisés, ese siervo fiel del Señor, ese hombre más manso de la tierra, a pesar de ser el más manso de la tierra, en un momentico de desaforo, perdió ese premio del cual él era el que más se lo merecía, por encima de cualquiera de ese pueblo, era el que más lo merecía. Y sin embargo, tuvo que subir al monte y ver allá de lejos la ciudad. Y entonces murió allí sin haber recibido ese galardón que era el que quien más lo merecía. Sin embargo, vemos que en la misericordia de Dios, el Señor envía a su hijo, a Miguel, para que luche por el cuerpo de Moisés y se lo arrebate a Satanás. Y por eso vemos, mis queridos hermanos, que Moisés es ese símbolo de aquellos que han ido al descanso, pero serán resucitados en el día postrero. Porque, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo, el dueño de la vida, quitará ese sello que Satanás ha querido poner sobre las tumbas, sobre todos los muertos. Y el dueño de la vida, ciertamente, y solamente a aquellos que lo han reconocido como su Salvador, como el único intercesor entre Dios y los hombres, como ese que ha obrado en el santuario celestial, entonces a ellos les devolverá un cuerpo ciertamente inmortal, mis queridos hermanos. Entonces, apreciados hermanos, lo que quise compartir en esta noche es lo importante de esa característica fundamental del pueblo remanente del tiempo del fin. ¿Cuál es? Aquí está la paciencia de los santos, el fruto del Espíritu, la mansedumbre, ciertamente. Bueno, queridos hermanos, ese era el tema que quería compartir con ustedes. Les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Amante y misericordioso Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque hemos llegado a las preciosas horas de tu santo día de reposo. Gracias por tanto amor, paciencia y misericordia hacia cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tengamos dominio propio sobre sí, diferente tipo de situaciones que el enemigo quiera colocarnos para hacernos caer. Amante Padre, permite que podamos gozarnos en este tu santo día de reposo. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana que participó en este tema. Y en tus manos de amor dejamos todas nuestras cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.